la Fiscalía ha movido su pieza más peligrosa. No se trata solo de una académica, se trata de un mensaje para todos los que se atreven a criticar al poder. Bienvenidos a una historia donde convergen muerte, dinero y política. Una historia real que muestra cómo, en nombre de la lucha contra la corrupción, se puede convertir la justicia en un arma. Capítulo 1. Un cadáver en la torre de Pemex. 7 de octubre de 2004. Carlos Fernando Márquez Padilla, coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, cae desde una ventana del piso 12 de la Torre de Petróleos Mexicanos y muere en el acto. La Procuraduría del Distrito Federal concluye, después de los peritajes, que se trató de un suicidio. El occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Pero el testimonio de su asistente dice que se sentaba a fumar en el filo de la ventana, que se asomaba sujetándose con una mano. ¿Un accidente? ¿Un desvanecimiento? Nadie lo sabe. Lo que queda es una tragedia familiar y una viudez con derecho a prestaciones. La ley de Pemex, vigente entonces, otorgaba a las familias de trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo un seguro de vida y una pensión vitalicia. A partir de enero de 2005, la empresa depositó 17.600.000 pesos por el seguro y comenzó a pagar 125.000 pesos mensuales de pensión. María Amparo Casar Pérez, viuda de Márquez y colaboradora de la Secretaría de Gobernación, recibió esos pagos durante casi 20 años. La historia pudo haber terminado ahí. Pero no en México, donde la muerte y el dinero son combustible perfecto para la intriga política. En 2024, cuando el país vive la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los viejos fantasmas salen del archivo. Capítulo 2. El despertar de la venganza. Fue el propio López Obrador quien, en su libro Gracias y en su conferencia mañanera, revive el caso. Acusa a Casar de haber pedido al entonces procurador Bernardo Batis que cambiara el dictamen de suicidio a accidente para poder cobrar la pensión. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, amplifica la historia y afirma que Casar llevaba 20 años cobrando de forma irregular la pensión de su esposo. A renglón seguido, Pemex suspende la pensión y presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La suspensión provoca que Casar promueva un juicio de amparo. El 10 de mayo de 2024, un juez le da la razón y ordena a la petrolera devolverle la prestación, salvo que exista un mandamiento judicial que diga lo contrario. La FGR abre entonces una carpeta de investigación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y en septiembre judicializa el caso. En esa decisión se plasma el sello de la era López Obrador, judicializar un asunto que durante 2 décadas había permanecido en el silencio. El expediente pasa a manos de la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, es consejera jurídica de Claudia Sheinbaum. Aquí es donde la historia adquiere un aroma de vendetta. ¿Por qué ahora? La organización que preside Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó megacorrupciones del régimen y de la clase política. La estafa maestra, Odebrecht, los desvíos de Duarte y Borge. Esa labor la convirtió en adversaria formidable. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación la ve como un símbolo de las élites neoliberales y decide, según algunos críticos, cobrar la factura. Capítulo 3. La pieza de Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy. Diciembre de 2025. Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador en la presidencia, se enfrenta a su primer vendaval mediático. La FGR, dirigida ahora por Godoy, cita a Casar para audiencia de imputación el 16 de diciembre. La noticia corre como pólvora, una jueza ordena cancelar la audiencia y la FGR retira la carpeta para revisarla. Esto no significa que renuncie a la acusación, solo que baja el ritmo. Se abre la puerta a que el proceso se reanude en 2026. Sheinbaum evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja a la Fiscalía explicar sus razones. Recuerda que el caso se hizo público en la administración anterior y que se cuestionó el origen de la pensión. Insiste en que el ámbito penal corresponde a la FGR. Godoy, por su parte, se deslinda. La FGR aclara que la acción penal se presentó en septiembre bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero y que la indagatoria comenzó cuando él era el fiscal general.
La institución afirma que revisa la carpeta para asegurar que se integró conforme a derecho y niega tajantemente trabajar por consigna. Mientras tanto, la polarización se desborda. Para los simpatizantes de la 4T, se trata de un acto de justicia contra la corrupción de cuello blanco. Nadie, por influyente que sea, debe estar por encima de la ley. Para los críticos, es una persecución política destinada a infamar a una adversaria y mandar un mensaje intimidatorio a quienes investigan al poder. El lenguaje se vuelve absoluto, corruptos versus autoritarios, neoliberales versus transformadores. En medio, la ciudadanía observa una partida de ajedrez donde cada pieza representa una narrativa distinta. Capítulo 4: Las claves legales y la batalla de narrativas. ¿Cuál es el delito imputado? La FGR acusa a Casar de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal. Sin embargo, ese tipo penal está diseñado para servidores públicos, no para particulares. La defensa argumenta que la pensión fue un derecho adquirido mediante un acto administrativo que nunca se anuló y que la autoridad tenía 5 años para revocar su propia resolución. Ese plazo prescribió hace mucho. Además, afirman que perseguir a una particular con un delito reservado a funcionarios viola el principio de tipicidad y presiona el orden legal. Otra clave es la causa de la muerte de Márquez. El reglamento de Pemex impide el pago de seguro y pensión si el fallecimiento ocurre por suicidio. El peritaje oficial habló de suicidio, pero testigos, como la asistente de Márquez, señalaron que él solía sentarse en la ventana a fumar y se recargaba en la estructura. La teoría del accidente nunca fue desahuciada. Octavio Romero sostuvo que Casar pidió cambiar la causa de muerte. Casar y el periodista Héctor Aguilar Camín lo niegan. Bernardo Batis declara que no conoce personalmente a Casar. Este es el nudo que se quiere desatar 2 décadas después. Capítulo 5: Lo que nadie dice, el juego estratégico. Más allá del expediente, el caso es un tablero de ajedrez político. ¿A quién beneficia? Beneficia al gobierno de la 4T al personificar la corrupción del pasado en una figura mediática, permite reforzar la narrativa anticorrupción y desacreditar a MCCI. ¿A quién perjudica? Perjudica a Casar y a su organización, desgasta a la oposición y busca sembrar miedo entre quienes investigan al poder. El objetivo real no parece ser una condena judicial difícil de obtener tras 20 años, sino la pena de infamia, destruir reputaciones y enviar un mensaje. Este concepto se asoma cuando la FGR retira la carpeta para revisarla. El tiempo sirve también para prolongar el desgaste y mantener la amenaza latente. Del otro lado, MCCI y la oposición ven una oportunidad para evidenciar lo que consideran un uso faccioso de la justicia. La cancelación de la audiencia les permite denunciar irregularidades y hablar de persecución. Diversas organizaciones civiles, como Signos Vitales, han apoyado a Casar y rechazado la acción emprendida por la FGR, calificándola de intimidación y represalia política. La FGR lo niega y repite: trabajamos investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo. Capítulo 6, ¿qué viene ahora? El proceso está suspendido, no cancelado. La FGR podría reactivar la audiencia en cualquier momento en 2026. Mientras tanto, la batalla se libra en los medios y las redes. Se intensificará la campaña de defensa de Casar. La contraofensiva oficial insistirá en que nadie por encima de la ley. En el corto plazo, la polarización crecerá. En el mediano, el caso se usará como prueba de que la 4T combate la corrupción o como evidencia de que usa la justicia para castigar la disidencia. Epílogo: preguntas que nos deja esta historia. Antes de cerrar, detengámonos en las preguntas que esta novela política nos deja. ¿Estamos presenciando un acto de justicia histórica contra la corrupción de las élites o una persecución de Estado para silenciar a la disidencia? Más allá de la culpabilidad o inocencia de Casar, ¿es legítimo que un gobierno utilice todo su poder para exponer y atacar a un ciudadano? Si la FGR no logra probar su caso, ¿quién pagará por el daño a la reputación de la acusada y al prestigio de las instituciones? Y, sobre todo, ¿este caso fortalece o debilita la lucha contra la corrupción en México? Recordemos una frase poderosa: el verdadero delito que se persigue no está en el Código Penal,
sino en el acto de investigar al poder. En una democracia, la justicia debe ser imparcial y transparente. Cuando se mezcla con la política, corre el riesgo de convertirse en venganza. La decisión de Sheinbaum y Godoy de respaldar el proceso o de frenarlo dirá mucho de su visión sobre la libertad de expresión y el uso del poder. La pieza sigue sobre el tablero. Mientras tanto, cada uno de nosotros debe decidir qué narrativa adoptar. Porque al final, esta historia no trata solo de María Amparo Casar. Trata de nosotros, de qué país queremos y de si permitiremos que la justicia se convierta en un arma o en un instrumento para acabar con la corrupción sin destruir las libertades. Fin.